Buenas tardes a todos. Antes de empezar, me gustaría pedirles que coloquen sus móviles en modo silencio o que los apaguen, ¿verdad? Para evitar distracciones a nuestro ponente. También me gustaría comenzar agradeciendo, por supuesto, a Ernesto Anavitarte, a nuestro ponente de esta tarde, del que luego haré una breve reseña. Por supuesto a Viesgo, una vez más, como promotor del Aula de la Energía, de la Cátedra de Energía Viesgo, como mecenas de esta actividad, ¿de acuerdo? Y al Ateneo de Santander, que nos recibe aquí cada mes para estas charlas, y por supuesto a todo el equipo de la cátedra que hace posible que la actividad se desarrolle. Bueno, cuando se planificó la programación de las ponencias, entendimos que además de hablar de tecnologías clásicas, como hemos comentado ya, y de hecho algunas de las charlas han ido focalizadas a tecnologías, ya digo, tan clásicas como la hidroeléctrica, que fue la última ponencia, o tecnologías de aerogeneradores, en aquel momento, bueno, un poco transgresoras, porque aerogeneradores sin palas, ¿no? que se impartió el año pasado, y algunas otras. Entendíamos también que era necesario incluir dentro de ese mix de generación otras tecnologías que, sin ser consideradas clásicas, como es el caso de la tecnología de fusión nuclear, seguramente van a ir cobrando un papel cada vez más relevante a medida que sean tecnologías que se vayan sustanciando en aplicaciones más reales o más de uso cotidiano, ¿no? Por no extenderme demasiado, sí me gustaría hacer la reflexión de que si uno analiza históricamente, ¿no?, cómo se han ido utilizando los combustibles, y uno se centra en el trabajo de un geofísico muy famoso, de Huber, que en el año 53 ya digamos, vaticinaba que el petróleo como combustible estaba llegando a un pico. Él no tenía muy claro en aquel momento en qué año se iba a ubicar ese pico, pero lo que está claro es que los expertos, sin ponerse muy de acuerdo todavía respecto a si hemos superado o no el pico de la curva de Huber, lo que sí están todos de acuerdo en que en algún momento el consumo de combustibles basados en petróleo, sobre todo petróleo en el sentido de que lo utilizamos actualmente, petróleo en el formato más líquido, va a empezar a decrecer, como sucedió en su momento con los combustibles sólidos más tradicionales, como son el carbón o la madera, ¿no?, en un inicio. Y todo esto va a dejar paso a combustibles en formato, vamos a decir, gaseoso. Obviamente ahora mismo el gas natural podría ser el representante de este tipo de combustibles, y lo que se espera es que para el año 2100, bien a través de tecnologías de combustión o de otras tecnologías mucho más avanzadas, como ya digo, como la fusión nuclear, pues sea, digamos, el auténtico protagonista en detrimento ya digo, de otros combustibles que parece que están en decadencia. Bueno, pues sin querer extenderme más, voy a pasar a describir brevemente a nuestro ponente, Ernesto Anavitarte, que, bueno, obtuvo el doctorado en Ciencias Físicas por la Universidad de Cantabria con premio extraordinario en el año 88, ya en aquel momento sobre un trabajo sobre la diagnosis de plasmas mediante reflectometría de microondas, ¿no? Actualmente es profesor titular adscrito al Departamento de Física Aplicada de nuestra universidad. Ha desarrollado su actividad profesional en diferentes campos de investigación, todos ellos ligados a la fusión nuclear, ¿no? Ha estado o ha realizado estancias predoctorales en el Comisariado de la Energía Atómica en Francia, y ha realizado también estancias postdoctorales en centros del CIEMAT, o como investigador visitante también en el centro Max Planck en Múnich, en Alemania, ¿no? O en el Oak Ridge National Laboratory en Oak Ridge, en Tennessee, en Estados Unidos. De manera que toda su actividad investigadora, o una gran parte significativa, está ligado al ámbito de la física de plasmas y a tecnologías que veremos están ligadas con el contenido de la charla de esta tarde, ¿no?
De manera que no me extiendo más, le cedo ya la palabra y el formato, como ustedes saben, será el de una presentación de unos 40-45 minutos y después tendremos un turno de unos 15-20 minutos para preguntas. Bueno, buenas tardes. Antes de nada, antes de comenzar mi charla, empezar dando las gracias a Viesgo por la amable invitación, a la Cátedra de Energía y al Aula de Energía de la Universidad por esta invitación para impartir esta charla, que como todos ustedes saben, bueno, pues lleva por título ITER, la energía de las estrellas, y voy a tratar de organizar o expresar la charla con este índice que esencialmente trataré de responder a tres preguntas. La primera, ¿qué es ITER? Muy rápidamente para introducir y presentar, pero eso me va a llevar a otras preguntas, a por qué necesitamos ITER, cómo realizaremos ITER, y por último, pues una parte importante de la descripción, ya una vez que tengamos esas tres ideas claras del qué, el cómo y el por qué, hacer una descripción del proyecto, de cuál es el estado actual del proyecto. Es un proyecto a medio largo plazo y bueno, empezó en el 2008, bueno, empezó mucho antes, pero su construcción en el 2008, y bueno, también dedicar un tiempo importante a cuál es el estado actual, una descripción. Pero para ello debo de empezar con eso, presentando qué es ITER. Ahí tiene una imagen de lo que será en un futuro cuando se acabe su construcción ITER. ITER, esencialmente, que es un término que en latín significa el camino, o sea que tiene toda una intención, es una gran instalación, una gigantesca instalación de física e ingeniería cuyo objetivo es demostrar la viabilidad científica y tecnológica de la fusión termonuclear como futura fuente de energía inagotable, barata y medioambientalmente aceptable. Ni más ni menos. Quiere decir que estos son palabras mayores y que tiene una relevancia y un contexto, el proyecto como tal, de dimensión mundial. Y luego explicaré con más detalle por qué. Y por su tamaño y los países involucrados en ellos, hablaré también de esto, es uno de los mayores proyectos científicos vigentes en todo el mundo. Yo diría que entre los 2 o 3 primeros en estos momentos, y en construcción, sin lugar a dudas, el primero de ellos. Bien, ¿por qué necesitamos ITER? Muy brevemente, porque claro, cuando uno se embarca en un proyecto de estas dimensiones, primero tiene que tener una idea clara de cuáles son las razones y motivos para que tantos países con un presupuesto tan importante como el que hablaremos estén involucrados en la construcción de un desafío que es algo que va a llevar hasta el año 2025, no empezará a funcionar. Estamos hablando de algo a medio largo plazo y eso requiere una explicación relevante, y esa explicación tiene que ver con algo que todos ustedes seguro conocen y tiene que ver con el consumo energético mundial de energía primaria. Somos unos gigantescos consumidores de energía. El consumo medio mundial de energía a finales del siglo XX fue próximo a las 2 toneladas de energía primaria equivalentes de petróleo por persona y año. Próximo a esos entornos, un poquito menos. Y si uno analiza cuál va a ser el futuro de la humanidad en cuanto a consumo de energía, se hacen previsiones, hay distintos estadios, distintas hipótesis en función de cuál sea la población, de cómo vaya el crecimiento económico, pero en casi todas esas hipótesis lo que se ve en esta gráfica, ven los años y arriba el consumo, está en unidades británicas, pero esencialmente estos 400 cuadrillones, esto hay que entenderlo como cuadrillones anglosajones, o sea que ya saben que estos son 1000 billones, un cuadrillón sería 1000 billones de los nuestros. Bueno, pues esto aproximadamente, esta unidad de aquí, a principios del 2000, serían el equivalente en energía primaria unos 10.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Este es el consumo a finales de siglo, y lo que ya ha sucedido, lo primero que ha sucedido, que es muy significativo, es que los países que no son miembros de la OCDE ya a principios de siglo empezaron a ser más consumidores o a necesitar más energía que los países de la OCDE. Primer dato. Y segundo, esa proyección de energía nos lleva a que a mediados del siglo XX, del siglo XXI, ya andemos próximos a duplicar lo que teníamos a final de siglo. Hay que hacer hipótesis, pero esencialmente, bueno, pues las necesidades energéticas que vamos a tener a lo largo del siglo XXI son extraordinarias en todos los estadios y modelos que se prevén. ¿Y cuál es el consumo actual?
un poco el mix energético, ¿no? El cóctel energético. Esencialmente en el siglo XX los combustibles fósiles se llevan la mayor parte del pastel, es decir, entre el petróleo, carbón y gas tenemos cerca del 80%, y en las previsiones que necesitaremos para el siglo XXI, las previsiones moderadas, al menos a finales deberemos duplicar nuestro consumo de energía, lo duplicaremos. Eso nos exige un nuevo cóctel, y un nuevo cóctel que deba de tener o que deba conllevar recursos suficientes para toda la humanidad, medioambientalmente sostenibles, esto todos ustedes son conscientes de que cada vez tienen más relevancia, y que además sea seguro en el suministro y accesible a la mayor parte de la población. Bien, además, antes hablaba de medioambientalmente admisible. Todos ustedes saben que a lo largo del último siglo se ha incrementado fuertemente, como consecuencia, sin lugar a dudas, del uso de combustibles fósiles, se ha aumentado considerablemente la concentración de dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno, se ha incrementado, y todos estos son o están relacionados con el efecto invernadero y con el cambio climático que, sin lugar a dudas, se está ya produciendo. Luego, los combustibles fósiles, que es nuestro mayor recurso energético en estos momentos, no va a ser la solución a futuro. Y cuando digo a futuro estoy hablando a medio y largo plazo, estoy hablando en términos de décadas. ¿Qué problemas tiene nuestro mix energético actual? Un poco por simplificarlo. El primero, ya lo he apuntado, los combustibles fósiles son muy contaminantes, y las reservas de los mismos, aunque esto es muy controvertido y antes lo comentaba también Mario, no siempre estás claro y a lo largo del tiempo ha ido cambiando, pero al ritmo actual de consumo, si consumiéramos lo mismo, pues en torno a 100 años seguramente ya tendríamos problemas en cuanto a combustibles fósiles, salvo el carbón. El carbón iría aparte, habría para más tiempo, pero en el resto de combustibles, al ritmo de consumo actual, y eso sin tener en cuenta todos los problemas medioambientales que a día de hoy sabemos que conlleva el quemar ese tipo de combustibles. Las energías renovables, que sin lugar a dudas son las que más fuertemente se incrementarán, ya lo han hecho en la última década y se incrementarán considerablemente en este siglo, adolecen de algunos problemas. El primero es que son dispersas, no hay en todos los sitios sol, en todos los sitios no hay viento, en todos los sitios no hay posibilidad de tener saltos de agua, son fluctuantes y al menos con la tecnología actual todavía, y el consumo que se tiene y las previsiones que hay, son insuficientes. La fisión nuclear sería otra de las alternativas. Las centrales nucleares de fisión, bueno, pues conllevan unos problemas de seguridad y contaminación, al menos se interpretan así socialmente, inaceptables por nuestra sociedad. Yo opino que los problemas de seguridad no son tan graves, pero sí que es verdad que los residuos radiactivos que quedan son residuos a muy largo plazo, y esto socialmente no está aceptado. Bien, ¿cuál es el futuro energético? Bueno, pues si uno se plantea una noche estrellada y mira al cielo, verá cientos o miles, o cientos, verá cientos, pero en el espacio hay miles y miles y miles o cientos de miles de estrellas brillando permanentemente. Esas estrellas son gigantescos generadores de energía que brillan desde hace cientos de millones de años y van a brillar durante cientos o miles de millones de años. Bien, la pregunta que se hicieron los investigadores hace muchísimo tiempo es: ¿y si reprodujéramos una estrella en la Tierra? ¿Somos capaces de generar una estrella en la Tierra controlada que nos suministre esa energía indefinidamente o por un tiempo más que suficiente? Bueno, pues esto nos lleva a otra pregunta rápidamente, y es a comprender, y ahí tenemos que encajar con la ciencia básica, con la física, a entender cómo las estrellas generan su energía. Pues bien, las estrellas generan su energía, esto se sabe, lo descubrió un físico alemán, Hans Bethe, que por cierto huyó de la Alemania nazi, allá por los años 1930 y tantos, en Estados Unidos. Bueno, pues publicó su trabajo sobre el ciclo del carbono, y ¿qué es lo que expresó en ese trabajo? Le dieron más adelante el premio Nobel por ello. Lo que demostró es que la energía de las estrellas se produce por la fusión nuclear de núcleos de partículas o de núcleos de átomos muy ligeros, en concreto núcleos de átomos esencialmente de hidrógeno o variantes del hidrógeno, isótopos del hidrógeno. La fusión nuclear es la que produce
toda esa gigantesca cantidad de estrellas que brillan desde hace miles de millones de años y que brillarán durante muchos miles de millones de años. ¿Somos capaces de producir una estrella en la Tierra? Bueno, eso nos lleva ineludiblemente a entender bien qué es la fusión nuclear, porque todas las estrellas producen energía mediante fusión. Bien, pues la fusión nos lleva a un concepto, a los dos que en física tienen que ver con la producción de energía ligada con el ámbito nuclear, que son la fusión y la fisión. La fisión nuclear la conocen sin lugar a dudas todos ustedes, y es la que se produce en las centrales nucleares de fisión que tenemos en la actualidad. Átomos pesados de uranio 235, son bombardeados con neutrones, se fisionan y en ese proceso se libera una cantidad de energía que en estos momentos se aprovecha en la red eléctrica. Quiere decir que la fusión consiste en la unión de átomos mucho más ligeros. Estos son isótopos de hidrógeno, son los núcleos de tritio y de deuterio. El tritio y el deuterio son isótopos del hidrógeno. Y también en este proceso se libera energía. ¿Y de dónde sale esa energía? Bueno, pues esta va a ser una de las dos únicas ecuaciones que voy a poner en esta charla. La energía se libera esencialmente a partir de la diferencia de masa que hay entre los productos iniciales y los productos finales de la reacción. Cuando uno, permítame la expresión, hay algún físico en la sala que seguro que no le gustará, pero cuando uno pesa los productos iniciales, los núcleos de tritio y de deuterio, y pesa los productos finales, que es un núcleo de helio, lo que llamamos una partícula alfa, y un neutrón, bueno, pues la diferencia de masa multiplicado por la velocidad de la luz elevado al cuadrado, cantidad que es gigantesca, da lugar o produce una energía inmensa. Ese es el origen de la energía nuclear de fusión. Y ahí tienen un poco simplificado lo que salía en el vídeo. La fisión, el neutrón fisiona uranio 235 y produce una serie de neutrones que pueden a su vez seguir fusionando y produciendo una reacción en cadena, que es la que tenemos en los reactores. La fusión es justamente pues, la unión de átomos más ligeros para producir también energía. Bien, ¿merece la pena el esfuerzo? Porque ya tenemos la fisión nuclear, sí que es verdad que tiene ciertos problemas, pero la fusión nuclear merece la pena de hacer ese esfuerzo tecnológico y científico del que les hablaré antes. Bueno, pues me gusta siempre poner esta gráfica porque creo que es bastante indicativa y que merece la pena y se entiende muy bien. La capacidad de producción de energía mediante la fusión es extraordinaria. Fíjense, si nos fijamos en lo que sería, por tener un referente, lo que se consumiría, la energía que se necesitaría. Tomamos como referencia a la central nuclear, una central nuclear típica, yo que sé, la de Trillo, que será tener una potencia del orden de 1000 megavatios, esa potencia nominal. Bueno, pues si esa energía la tuviéramos que conseguir mediante carbón, necesitaríamos quemar en una térmica 2 millones de toneladas, 20.000 vagones mercancías de carbón. Si lo queremos hacer quemando fuel, pues necesitamos 10 millones de barriles. Si necesitamos hacerlo en esa central de Trillo, pues con 30 toneladas de dióxido de uranio, es decir, lo podríamos llevar en un solo vagón el combustible que necesitamos para una central de fisión. Las centrales actualmente funcionan. Bueno, pues la misma energía la podríamos producir quemando, permítame la expresión también entrecomillada de quemando, 0,6 toneladas de deuterio, 600 kilos. El combustible que necesitaría una central de fusión para producir lo mismo que todo este carbón se llevaría en una furgoneta. ¿De acuerdo? O sea que eso marca un poco la capacidad o las posibilidades energéticas que tiene la fusión. Otro esquema que también me gusta es estos dos niños. Si fusionáramos 25 gramos de deuterio y tritio, produciríamos con esa fusión la energía que van a necesitar ellos a lo largo de toda su vida, 25 gramos. Bueno, pues creo que es un dato muy significativo de la relevancia o de la importancia que puede tener la tarea tan extremadamente compleja que supone entender la fusión, y de eso explicaré a continuación. Bien, ¿cuál es el problema? He dicho que tenemos que fusionar núcleos de hidrógeno o núcleos de átomos ligeros, deuterio y tritio, y esos núcleos están cargados, contienen protones y están cargados positivamente. Y las cargas del mismo signo, como todos ustedes saben, se repelen. La carga eléctrica además tiene un problema, y es que esa repulsión es más intensa cuanto más cerca están las cargas unas de otras. O dicho de otra manera, para fusionar deuterio y tritio tenemos una barrera
una barrera que va a impedir o que va a dificultar grandemente que se puedan acercar lo suficientemente el deuterio y el tritio, esos núcleos, para que las fuerzas nucleares que actúan cuando la distancia entre esas partículas es muy muy corta, son fuerzas de corto alcance, bueno, pues cuando esa distancia es muy corta es cuando entran en acción las fuerzas nucleares. Pero ¿cómo podemos romper esta barrera? Bueno, pues si les pregunto a ustedes cuál es la solución, seguro que a alguno, aunque no sepa física, se le ocurriría, bueno, pues lanzando una contra otra a gran velocidad, ¿no? En cierta medida, esa es un poco la idea que se nos puede ocurrir. Si somos capaces de lanzar una contra otra a una gran velocidad, es posible que esa inercia pueda romper esa barrera o esa repulsión electrostática que impide que esos núcleos se acerquen lo suficientemente. Y cuando estén lo suficientemente cerca, las fuerzas nucleares de corto alcance entrarían en acción. Esto en física tiene un significado, y es que cuando uno trata de lanzar esto contra esto a gran velocidad, lo que va a querer decir es que lo vamos a tener que calentar todos esos núcleos a una gran temperatura. Quédese con la idea de que alta temperatura es sinónimo de gran velocidad de esas partículas. Pero se puede plantear de otra manera, con una visión un poquito más física, ¿no? Aquí tienen algunas reacciones de fusión, pongo en rojo la que hemos visto, la más sencilla de todas, deuterio y tritio, y estas son las curvas que representan aquí la energía o la temperatura, mírenlo en esa manera, y aquí la sección eficaz. La sección eficaz de esas reacciones lo que viene a dar cuenta es lo cuán probable es que esa reacción se produzca. Bueno, pues cada una de esas reacciones tiene una sección eficaz distinta, una probabilidad distinta, y además esa depende de la temperatura y la energía. Bueno, pues la más fácil de todas, la que tiene unas condiciones menos exigentes, es justamente la de deuterio-tritio, que con temperaturas en torno a los 100 millones de grados, que puede estar por aquí en torno a 10 o 20 millones de grados, por en torno a esas temperaturas la fusión tiene una probabilidad suficientemente alta de que se produzca. Aquí les añado este ciclo del tritio porque lo usaré cuando hable de cosas de ITER tecnológicas. Acuérdense, lo menciono, el neutrón, esta reacción libera un neutrón, bueno, pues si un neutrón más litio produce helio y tritio. Lo menciono ahora porque luego tiraré de ello para comentarles. Bien, es decir, la reacción de fusión de deuterio-tritio es la reacción, la candidata para la futura o el primer reactor de fusión que se fabrique. ¿Por qué? Porque es la más sencilla de conseguir. Con estas temperaturas, bueno, pues es posible lograrlo. Pero ¿es muy sencilla? No, es tremendamente complicada, porque lo que necesitamos para lograr la fusión con términos económicamente rentables, porque no nos sirve obtener una o dos o pocas reacciones, eso es relativamente fácil, en física eso no sería, lo complicado es obtener un número suficiente de reacciones que nos hagan que nuestro sistema sea económicamente rentable, industrialmente rentable. Bueno, pues cuando uno hace esas cuentas, encuentra que además de calentar suficientemente ese medio, tener temperaturas de esos iones, de esos núcleos suficientemente altas, por encima de los 150 millones de grados, uno tiene que tener esos núcleos con una densidad suficientemente grande y confinados o juntos durante un tiempo suficientemente largo. Tienen que estar confinados y con una densidad alta, porque si la densidad es muy pequeña no se van a encontrar esos núcleos, y si el tiempo de confinamiento es pequeño, pues realmente no va a haber tiempo de que esas partículas se encuentren y fusionen. Claro, confinar algo durante un tiempo suficientemente largo con una densidad muy alta, cuando ese algo está a 150 millones de grados, es complicado porque se resiste a ser confinado, ¿de acuerdo? ¿Cómo se puede hacer ese confinamiento? Pues hay varias vías, pero eso nos va a llevar, antes de nada, nos lleva al concepto de plasma. La primera de las condiciones es que tenemos que conseguir 150 millones de grados. Bueno, pues la materia a esa temperatura no se encuentra ni en estado sólido, ni en estado líquido, ni en estado gaseoso. Se encuentra en otro estado, el denominado cuarto estado de la materia, que tiene unas características y unas propiedades relativamente endiabladas. Y ese es parte de los problemas que tiene la fusión. Bueno, tiene una estrella que está dando esa luz con fusión. En estado sólido, tienen agua, bueno, pues los átomos ocupan unas posiciones, una red cristalina, están ligados y no tienen movilidad. Cuando pasamos al estado líquido, si empezamos a calentar, se rompen algunos enlaces y las partículas pueden en cierta medida moverse. Si seguimos calentando, estos enlaces se rompen y lo que tenemos son átomos que se mueven libremente por nuestro recipiente. Si seguimos calentando,
si seguimos calentando a temperaturas más altas, producimos lo que se denomina la ionización de esos átomos. Y esa ionización supone arrancar electrones y dejar un medio en un estado, una especie de sopa, donde los iones y los electrones están o se mueven libremente, interaccionando entre ellos, pero se mueven libremente. Bueno, este estado es el estado de plasma. Cuando nosotros calentemos nuestros núcleos a unas temperaturas para poder tener suficientemente caliente ese medio, lo tendremos en un estado que no es ni sólido, líquido ni gaseoso, sino que es un plasma. En definitiva, ese calentamiento nos lleva a trabajar con los plasmas. Y por lo tanto, tenemos que entender un poco de lo que son los plasmas calientes y cómo los podemos confinar. Ya sabemos que queremos lograr la fusión, que la fusión nos exige calentar mucho las cosas, que cuando las calentemos vamos a tener, nuestro combustible va a ser un plasma, y tenemos que conocer cómo se comporta el plasma. Bien, pues ese plasma se comporta de una forma muy complicada, realmente, y se resiste desde hace muchas décadas a ser confinado. Esto es lo que hemos visto antes. ¿Y cómo podemos confinar el plasma? Bueno, podemos confinar, primero hay que calentar a 150 millones y luego podemos hacer, este producto tiene que ser mayor que una determinada cantidad. Podemos tener un medio en el que la densidad sea muy alta, aunque el tiempo sea pequeño, y eso es una vía, que es lo que se denomina el confinamiento inercial, y eso pues es cómo funcionan las estrellas. Las estrellas confinan el plasma por el campo gravitatorio tan intenso que tienen. Las partículas no se escapan porque la gravedad es muy intensa y quedan contenidas o quedan retenidas ahí. Pero la otra opción es no tener una densidad tan sumamente alta y, sin embargo, idear algún medio para mantener ese plasma caliente que tiende a dispersarse, mantenerlo durante un tiempo suficientemente largo confinado. Y esa opción es lo que se denomina confinamiento magnético. Y de eso es de lo que trata ITER y de eso es de lo que les voy a hablar. Hablamos del confinamiento magnético. Necesitamos un plasma a 150 millones de grados con densidades de 10 elevado un 1 seguido de 20 ceros partículas por metro cúbico y mantenerlo un tiempo muy largo. Alguno de ustedes se sonreirá, pero es un tiempo por encima del segundo y medio. Eso es un tiempo muy largo para algo que está a 150 millones con esa densidad. No es nada trivial. ¿De acuerdo? Bien. La última fórmula que pongo, no voy a poner nada más. ¿Por qué utilizamos el confinamiento magnético? Esto es que me perdonen mis colegas físicos que veo aquí, pero necesito explicar una cosa que es muy básica de física, y es la siguiente. Las partículas cargadas, cuando se encuentran en presencia de campos magnéticos, describen una trayectoria helicoidal alrededor de las líneas del campo magnético. Describen una hélice alrededor de esa hélice que estoy pintando, la línea de campo magnético es esa, de tal manera que la circunferencia que describen alrededor de ese campo magnético es inversamente proporcional al campo magnético. Cuanto más intenso es el campo, más pequeño es el radio de esta circunferencia. Luego ahí tenemos una idea de cómo confinar las partículas. Si nosotros las metemos en un campo magnético, ya no van a poderse mover libremente, sino que van a tener que moverse alrededor de las líneas magnéticas. Quedan como atrapadas por ese campo. Si esa línea magnética la cerramos sobre sí misma, bueno, pues tenemos una trayectoria helicoidal alrededor de la línea magnética. Y esa es la idea fundamental del confinamiento magnético, la idea base, la más básica de todas. Bien, pues sobre esa idea, en los años 50 del siglo pasado se empezó a intentar confinar los plasmas para lograr la fusión nuclear. Fíjense que en qué época estamos ya en el siglo XXI y todavía no se ha conseguido hacer de forma controlada. Bueno, pues en los años 50, ¿cómo se empezó? Bueno, pues se empezó de la forma más obvia que uno podía decir. Yo tengo mi plasma muy caliente, mis iones, mis electrones moviéndose, y les aplico un campo magnético, coloco aquí unas bobinas, esto es un simple solenoide, coloco unas bobinas, y aparece, claro, esto está dando en las paredes, aparecen las líneas y ellas se ven obligadas a moverse alrededor de las líneas magnéticas, ya están un poco confinadas. Dense cuenta que además estas golpeando en las paredes generan impurezas, se enfriaría el plasma. Luego esto es una forma de confinar. ¿Cuál es el problema de esta idea? El problema de esta idea es que cuando uno mide los tiempos en que mantiene eso confinado, el confinamiento está por debajo de los microsegundos. Las partículas escapan por los extremos demasiado rápidamente. No hay tiempo suficiente para que se produzca la fusión. Bien, ¿cuál es la idea? Bueno, pues la siguiente idea es, bueno, se les ocurriría seguro a todos ustedes, cerremos si se nos escapan por los extremos, hagamos un donut, cerremos, esto tiene una configuración, una forma los matemáticos llaman a esto toro,
cerremos el domo, pongamos las bobinas, generemos el campo magnético, esas son las líneas de campo magnético, y la partícula ya no se va a escapar. ¿Por qué? Porque la partícula va a describir la trayectoria helicoidal a lo largo de la línea de campo, y ya no se escapa. ¿Qué problema tiene eso? Bueno, esto ya exige un poquito de física, simplemente lo comento. El problema es que cuando las líneas de campo tienen curvatura, las líneas de campo magnético, y además gradiente, en este caso hay un gradiente radial, aparecen derivas, que se llaman derivas en el movimiento de las partículas, que hacen que estas partículas vayan las positivas hacia un sitio de la pared y las negativas hacia abajo. ¿Y cómo de rápido van? Demasiado rápido. Los tiempos de confinamiento de esta estructura son o siguen siendo excesivamente cortos. Necesitamos estructuras que confinen mejor, botellas magnéticas que confinen mejor. Bueno, pues en los años 60, 60 y tantos, Andrei Sájarov, que a todos ustedes les sonará porque fue Premio Nobel de la Paz y paradójicamente también fue el padre de la bomba de fusión nuclear, bueno, pues también es el padre de una configuración que basada en esta idea toroidal y es el concepto de tokamak. Ya les adelanto, para que vean hacia dónde quiero ir, ITER es un tokamak, como máquina es un tokamak. Bueno, pues Sájarov descubre, se le ocurre que, bueno, pues una forma de evitar esa deriva que da, originada por la curvatura de las líneas de campo es inducir una corriente, este es un primario, el plasma actúa como secundario, se induce una corriente eléctrica en el plasma que genera un campo magnético así, de tal manera que las líneas de campo ya no son así, sino que las propias líneas son helicoidales, las propias líneas de campo son helicoidales, con lo cual la partícula va a ir describiendo alrededor de la línea, entrando, saliendo. Bueno, esa configuración de campo disminuye considerablemente las derivas. El tiempo de confinamiento se aumentó órdenes de magnitud. Cuando eso ocurre, esto se hizo en el Kurchatov, en el Kurchatov de Moscú, la publicación de estos resultados desata en todo el mundo, bueno, pues una revolución, es decir, todos los países de entrada no se lo creen, viaja un equipo de investigadores británicos al Kurchatov, se les invita y todo el mundo se pone a hacer tokamaks, todo el mundo. Y esos tokamaks, el resultado o los resultados de todo ello es lo que les muestro en esta gráfica. Aquí abajo tiene la temperatura, y aquí abajo el producto de lo que es la densidad, el tiempo de confinamiento y la temperatura, lo que se llama el triple producto. Hay que tener una temperatura suficientemente grande y un triple producto suficientemente alto. Pues esta máquina de aquí, el T3, es la máquina soviética, ese tokamak que se le ocurrió a Sájarov en el Kurchatov. El TFR está en Francia, en París, en Fontenay-aux. El T10 es también soviético, el PLT es otro tokamak de Princeton. El Alcator es un tokamak del MIT, AXDES se hace en Múnich, en Garching, TFTR también es americano en Princeton, en Frascati italiano, D3D es otro tokamak de California, y el JET, que es el tokamak europeo, tokamak que está en Callan, en Londres, bueno, no en Londres, está en Callan al lado de Oxford. Bueno, pues ese tokamak es el tokamak de la Comunidad Económica Europea que sin duda alguna ha sido el tokamak que ha conseguido las mejores especificaciones del mundo. Y miren cómo nos hemos ido moviendo, a lo largo de los años, nos hemos ido moviendo hacia las condiciones de trabajo del reactor. ¿De acuerdo? Y vean aquí un factor Q, ese factor Q que aparece ahí como 1, ¿qué es el factor Q? El factor Q es un factor de amplificación que lo que nos da es el cociente entre la potencia inyectada, nosotros tenemos que calentar ese plasma, lo hemos dicho, hay que calentarlo, luego hay que gastar, pero el plasma cuando empieza a haber fusión nos va a devolver parte de la energía. Ese cociente es el factor de amplificación y cuando se llega al factor 1 se tiene lo que técnicamente se dice el break-even, es decir, es el momento a partir del cual el sistema nos da más energía de la que nosotros estamos aportando. ¿Por qué es Q infinito? Q infinito es la ignición. En el momento que eso ya empieza, permítame también la licencia, a arder, en el momento que ya empieza a arder, ya no hay que aportar energía. Automáticamente esto se hace cero y ya las propias reacciones de fusión del sistema mantienen el sistema quemándose y ardiendo, y entonces, claro, esto es cero y esto pasa a infinito. Digo porque hablaré también del factor Q de ITER. Bueno, esta es un poco la historia. Vamos ahora ya un poco con el proyecto ITER, ¿ya?
¿Cómo arranca ITER? Bueno, lo primero, ¿ITER qué es? Lo primero, antes de nada, lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir. ITER es un tokamak. Es una máquina de fusión con unas características que les contaré, pero es un tokamak. Es un sistema de confinamiento magnético basado en el modelo tokamak, que lo que pretende es confinar un plasma en unas condiciones que ya demuestren la viabilidad tecnológica de la fusión. ¿Qué es demostrar la viabilidad tecnológica? Demostrar que es posible construir una central nuclear de fusión que se pueda enchufar a la red eléctrica, ni más ni menos. Eso es demostrar la viabilidad tecnológica, y eso es lo que se pretende con ITER. Bien, ¿cómo arranca todo esto? Pues esto arranca, como siempre, en ciencia, sobre todo en toda la ciencia es así, pero en las grandes instalaciones más todavía, con el soporte político, para lo bueno y para lo malo, y cuando no se da soporte, pues para hundirla. Pero cuando se llega a un cierto acuerdo, pues en la cumbre de Reykjavik de noviembre del 85, Gorbachev y Reagan, seguramente alguien les pudo colocar en la agenda que hicieran una declaración. Esto está extraído de este New York Times, donde dicen que los dos líderes enfatizaron la importancia potencial del trabajo utilizando con la fusión termonuclear controlada para propósitos pacíficos. Y ahí arranca la colaboración entre Estados Unidos y Rusia para dar soporte a una futura máquina de fusión. Bien, ITER. Unos primeros datos y luego vamos un poco al detalle general. Es un proyecto internacional de tokamak con el objetivo fundamental de probar la viabilidad tecnológica de la fusión. Ya les he dicho que la viabilidad científica, el Q igual a 1, cuando uno ya saca más de lo que ha dado, se demostró en JET, en la otra máquina europea. Tendrá un coste de alrededor de los 15.000 millones de euros. Luego hablaremos si es mucho o poco, luego les haré alguna cuenta. Está ubicado en Cadarache, en el sur de Francia, cerca de Aix-en-Provence, un poquito más lejos de Marsella, y la construcción comenzó en el 2008, el proyecto mucho antes, y el 50% está completado a día de hoy. Luego les sacaré incluso alguna noticia de justamente que ha llegado el lunes, el día 8 hay noticias nuevas sobre ITER, y creo que algunas muy, muy sorprendentes. El primer plasma se prevé para 2025, y la máxima operación a máxima potencia para el 2035. Estamos hablando de algo a medio y largo plazo, y esto no es una máquina que se pueda conectar a la red, ¿de acuerdo? O sea, esto no es una central nuclear de fusión, es un tokamak que va a probar esa viabilidad. Los países involucrados, pues ahí los tienen, la Comunidad Económica Europea, que aporta casi el 50% de esta operación, India, China, Rusia, Japón, Estados Unidos y Corea, Corea del Sur. Cada uno de estos a partes iguales. Sí que es verdad que Estados Unidos ha entrado, ha salido, ha habido varias situaciones porque, bueno, Estados Unidos se apuntan a salir de los programas según las situaciones económicas, los contratos, pero bueno, ya la cosa está muy estabilizada. Todos estos países representan el 50% de la población del mundo y más del 80% del PIB. Esto es, en los grandes rasgos, lo que es el proyecto ITER. Bueno, pues ITER, fíjense, ahí tiene una persona, para que sea un poco la dimensión. Este es el tokamak, que seguro que aquellos que se fijen mucho ya habrán visto que este tokamak, ya no tiene la forma exactamente de un donus, porque esto en vez de ser una circunferencia es como una D, ¿de acuerdo? Esto cierra así, sobre ello. Bueno, esto ya tiene forma, se dice, en vez de toro, de toroide, ¿no? No es exactamente un toro, pero tiene una forma así cerrada, y ITER ya va a producir, o vaya a tener un factor Q igual a 10, va a producir 500 megavatios de fusión. No los vamos a aprovechar, repito, no va a estar conectado a la red, pero saca 500 megavatios de fusión. Una central, antes decía, la central de Trillos serán de eso, del orden de los 1000 megavatios, ¿no? El reactor será más o menos, 1 giga. Bueno, pues esto del orden de 500 megavatios. Voy a tratar un poco de ir describiendo algunos de los elementos porque creo que es lo más espectacular de ITER para darse cuenta del proyecto. ITER en sí mismo es un tokamak, los fundamentos, lo muy básico es lo que les he contado antes, y ahora vamos a ir un poco desmenuzando este proyecto con una clave un poquito más ingenieril, más tecnológica, porque creo que los números son suficientemente espectaculares por sí mismos. El primero de ellos, el campo magnético toroidal, el que van a producir cada una de estas 18 bobinas. Estas son las que producen el campo así toroidal, el que veíamos antes, a lo largo del toroide. Bueno, cada una de estas 18 bobinas, el conjunto de todas ellas van a producir un campo de hasta 11 teslas. Esto es unas 100.000 veces el campo magnético terrestre, de esos órdenes.
No es un campo en sí mismo excesivamente grande, lo que es grande es en este volumen tan gigantesco de plasma, ¿de acuerdo? En el volumen en el que se va a producir. Además, la corriente que va a circular aquí son de 40 kiloamperios en cada una de las bobinas. Luego, los cables que va a haber ahí son cables superconductores que van a estar refrigerados a 269 grados bajo cero. Y que me perdonen los físicos por utilizar esta terminología. A 269 grados bajo cero, en un medio como este. Las precisiones son milimétricas. Las precisiones de las que estamos hablando, en algo que tiene unas dimensiones extraordinarias y unos números, luego hablaré de los pesos, bueno, pues son precisiones por debajo del milímetro en toda la construcción. Todo está en un orden de magnitud, en el menor de los casos, por encima de toda la tecnología que se desarrolla para instalaciones o proyectos de ingeniería de estos tamaños. Campo magnético poloidal. Son 6 bobinas superconductoras, la mayor de ellas tiene 24 metros, se tiene que fabricar allí in situ, no hay manera de transportarla desde otros países. ¿De acuerdo? Luego esa bobina, la grande y alguna otra, creo, se construirán allí mismo in situ, generarán el campo magnético poloidal. La cámara de vacío, 8.000 toneladas, 840 metros cúbicos de plasma, es infinitamente más grande que lo que ha habido nunca, o sea, son dimensiones todas. Todo estará en alto vacío, ultra alto vacío que se dice. Esto quiere decir, para los que sepan de esto, quiere decir que las condiciones son extraordinariamente complicadas, nada de plásticos, nada de soldaduras, los materiales tienen que ser cuidados en extremo. Pongo en esta cámara de vacío, lo digo porque creo que es relevante y más en este sitio, bueno, pues hay una empresa de Cantabria que participa, creo que no funciona en la parte de soldaduras, en el montaje, quiero decir que tenemos incluso aquí en Cantabria empresas que están al nivel para poder participar en un proyecto de esta envergadura, que participa en el desarrollo de la cámara de vacío. Todo esto que ven, esta es la cámara, pero todo esto son ventanas, Estas ventanas van a tener que ver con cosas de las que luego comentaré. El blanket, el manto. El manto, lo que rodea la cámara, está constituido por 440 módulos, 180 de ellos diferentes, o sea, hay 180 variantes. Aquí es donde van a recibir, la primera pared de ese manto va a recibir el impacto de los neutrones y de las partículas helio. Y va a recibir flujos del orden de 5 megavatios por metro cuadrado. Son flujos ya próximos a los que hay en la superficie del Sol. Flujos energéticos muy importantes. El material de eso va a ser berilio, no puede ser cualquier cosa. El primer material es berilio, creo que lo siguiente es cobre y después acero inoxidables. Módulos especiales para estudiar, algunos de estos módulos serán para estudiar la producción de tritio. ¿Se acuerdan que antes les dije, acuérdense de esta reacción? Bueno, pues lo que se pretende es que estos módulos en la futura máquina contengan litio. Algunos aquí lo van a contener, no todos, pero en una máquina. ¿Por qué van a contener litio? Porque el litio más los neutrones de la reacción permitirán producir el tritio que se necesita de combustible. El litio más neutrón nos daba tritio. Bueno, pues estos módulos, el manto, el blanket que se denomina, algunos de ellos ya van a tener litio para generar tritio, que es parte del combustible que se precisa. El divertor. Perdóname porque eso si no es más difícil de ver. El divertor es un elemento fundamental. El divertor es esto, ¿ven esto que está aquí? Esto de la parte de abajo, esto de naranja, eso es el divertor. ¿Por qué es muy importante el divertor? Es otra pieza muy, muy especial. Bueno, pues el divertor está situado en la parte exterior y es el que va a extraer el calor, las impurezas y las cenizas de las reacciones de fusión. Soportará flujos de energía, sí, próximos, trabaja casi con flujos en condiciones de estrella, por así decirlo, 20 megavatios por metro cuadrado y está constituido por 54 módulos de tungsteno. Bueno, pues esto es un poco lo que constituirá el divertor. El criostato. Todo el plasma, todo el tokamak, no el plasma va dentro de la cámara de vacío de la que hemos hablado, pero todo el tokamak, las bobinas, tienen que estar aislados del exterior, hay que mantener la temperatura dentro en unas condiciones siempre estables y con un vacío. Bueno, pues la mayor cámara de vacío jamás construida de acero inoxidable tendrá 16.000 metros cúbicos, 1 millón de veces menos denso de aire y 3.800 toneladas. Dispondrá de 23 ventanas de acceso. ¿Estas ventanas para qué son? Aquí dentro va a estar el tokamak, va a estar ITER. Estas ventanas son porque tenemos que calentar, tenemos que diagnosticar, tenemos que medir, tenemos que hacer vacío. Todo eso va a entrar por aquí. Todo eso tiene que... Esto tendrá
La verdad es que el dibujo no hace, porque esto tiene una altura de 30 por 30, da la sensación que es mucho más alto que ancho, pero esencialmente el criostato es, hablo de memoria, pues es del orden de 30 por 30 metros y por lo tanto eso debería ser un poquito más achatado, pero la foto así ha salido. Más cosas, elementos fundamentales, estoy seleccionando algunos porque ITER todo es fundamental, todo es crítico, pero las cosas más relevantes. El calentamiento externo, cuando les he puesto antes el factor Q, decía que para calentar voy a meter 50 megavatios. ¿Cómo caliento? Con inyectores de neutros, voy a introducir neutros que chocarán contra el plasma y en esos choques, en su frenado, cederán la energía, y vamos a calentar también con ondas electromagnéticas, con microondas a la frecuencia electrón-ciclotrón, 170 GHz, y a la frecuencia ion-ciclotrón con radiofrecuencia, entre 40 y 55 MHz. Entre todo, inyectores, la resonancia electrón-ciclotrón y la ion-ciclotrón, tendremos del orden de 50 megavatios. Los diagnósticos, esto es fundamental, a mí me gusta, siempre he trabajado en diagnósticos, en plasmas de fusión. Los diagnósticos se llaman así, seguro que alguno de ustedes pensará, qué curioso, plasma, diagnósticos, terminología médica. La terminología médica es anterior, esto no sé por qué razón, pero históricamente los diagnósticos son los sistemas de medida. ITER va a tener todo un montón de sistemas de medida extremadamente complejos porque están situados a distancias grandísimas de donde se va a producir, y como ustedes imaginarán, la temperatura, la densidad, los neutros, las medidas magnéticas en un medio que está a 150 millones de grados no se hacen de una manera sencilla, o sea que no va uno con un termómetro, sino que todos son procesos extremadamente complejos a la hora de medir en ITER. Bien, algunos números indicativos. Creo que cuando estaba preparando, y creo que habría que en este contexto tenía que ser una charla más que nada divulgativa, creo que había algunas cosas que son interesantes. Números de ITER, algunos que he seleccionado. Este es el cable que van a llevar las bobinas superconductoras. Cable superconductor, ahí tiene el eje central, la parte central por donde iría el helio líquido. Bueno, pues son 100.000 kilómetros de una aleación de niobio y estaño, 100.000 kilómetros de cable. Antes de ITER, antes de que se pusiera en fabricación ITER, se fabricaban en el mundo de esto 15 toneladas por año. El pedido de ITER son 500 toneladas al mundo. Eso quiere decir, esto creo que es un número muy significativo de qué supone ITER. Otro número significativo, el peso es de 23.000 toneladas. ITER pesa 3 Torres Eiffel, 23.000 toneladas. Bien, esto tiene mucha importancia porque además ahí va a haber unas tensiones electromagnéticas importantes y eso es un aspecto también muy a considerar en cuanto a las fijaciones, pero es una cosa un poquito más técnica. Cada bobina toroidal, cada una de estas, cuando esté bobinada, de las que producen el campo toroidal y que van a estar bobinadas con ese material, con ese cable superconductor, bueno, pues cada una de estas pesa 360 toneladas. Es el equivalente a 3 Boeing 747. He pintado este 747, este es el que va a América, o sea, son los aviones de los grandes, ¿no? Bueno, pues el peso es equivalente a 3 747. Eso es una sola de estas bobinas. La bobina sin el cable son del orden de 190 toneladas. Y eso hay que moverlo e instalarlo. Luego lo comentaremos. La temperatura del plasma será 150 millones de grados, es decir, en el interior del Sol son 15 millones. Son 10 veces la temperatura del interior del Sol. Otro dato también que les puede resultar significativo. El transporte por carretera, lo que se denomina el itinerario, ha habido que hacer algunas carreteras. No es casualidad que esté en Cadarache. Cadarache está relativamente cerca del mar, del Mediterráneo, del sur francés. Bueno, pues hay piezas que algunas hay que fabricarlas in situ porque no es posible y otras muchas, bueno, pues son de hasta 990 toneladas. Se necesitarán, pues, trailers de 33 metros y 10 metros de ancho, que claro, eso no se conduce, esto es por control remoto y hay que bueno, pues no va de la forma convencional. Bien, estos son todos datos y números que yo creo que marcan un poco lo que constituye ITER. Podremos quizá hablar de alguna cosa más y si acaso si sale alguna cuestión de física que a mí me gustan o me interesan más, pero creo que el proyecto ITER requería cuantificarlo. He seleccionado algo porque esto me ha llegado el lunes, esto es del 8 de enero del 18, poco para que hagan. Bueno, pues las noticias de ITER, mandan semanalmente o no, quincenalmente mandan unas news sobre cómo va la situación. Pues mire, en diciembre de este año, del año pasado, del 2017, en Japón se ha aprobado
una de las bobinas, se ha medido la estructura de una de las bobinas toroidales, ahí la ven, la forma, ¿no? Se ven las personas, los japoneses. Esto es sobre una fábrica de Hyundai, porque no sé si está medida en Japón y fabricada en Corea, bueno, ahí hay no, ahora mismo no estoy seguro, pero se han logrado tolerancias por debajo del milímetro. Esto que pesa 190 toneladas, esta estructura, está realizada, está construida con tolerancias por debajo del milímetro. Imagínense lo que supone tecnológicamente. Ya dije antes que esto, en estos tamaños, es un orden de magnitud por debajo las exigencias, un orden de magnitud más exigente de lo que se hace. Por ejemplo, las pruebas, en diciembre también del 17, se hicieron pruebas, luego veremos algunas fotos, con la grúa. Esta es la grúa que va a instalar estas bobinas que pesan 390 toneladas. Bueno, pues se hicieron pruebas con éxito en diciembre del 17, moviendo, ahí pone, hemos movido 4 Boeing 747, es decir, esta carga que tiene aquí es el peso equivalente a 4 Boeing 747. Cada una de las bobinas, les he dicho que es 3, bueno, pues se hacen cargas, test de carga superiores. Bueno, pues esto ha sido en diciembre y ambas han sido exitosas, ¿de acuerdo? Algunas fotos de diciembre, hay muchas, luego les referenciaré a una página, la página de ITER es excelente y tiene muchísima información, hay muchísimo para poder. Esta es a día de diciembre, pues la construcción de ITER, en qué estado está, ya les dije al principio que está en torno al 50% de los trabajos ya finalizados. Bueno, la grúa de la que antes hablábamos, que mueve, es capaz de mover en una tacada 4 aviones, o el peso de 4 aviones. Bueno, esta es otra foto de la grúa, esta es una foto, aquí hay estos dos edificios, uno de estos, ahora no sé cuál es cuál, uno es el de los diagnósticos y el otro es el del tratamiento del tritio, y aquí, bueno, pues es la cámara donde irá ahí dentro el tokamak. Bueno, esto es lo que se llama el recubrimiento biológico, esto no es el criostato va dentro, pero lo que es el recubrimiento biológico que tendrá. Bueno, alguna foto más de cuál es la situación. Esta es una foto aérea con los dos edificios que decía que yo creo que este es el de diagnósticos, este es el otro, pero no estoy ahora seguro. Conclusiones, ya terminando. El proyecto ITER es uno de los desafíos tecnológicos y científicos más importantes durante los próximos 20 años. Espero haberles convencido aunque solamente sean por los números, aunque desde el punto de vista científico-tecnológico el confinamiento del plasma conlleva toda una serie de problemas todavía básicos, no he hablado de ellos. Algunos, por ejemplo, seguro que algunos de la sala físicos se imaginan problemas de materiales muy importantes, materiales sometidos a una radiación neutrónica tan relevante, bueno, pues sufren alteraciones importantes. Esto es un ámbito muy a destacar y se están tratando de buscar soluciones también en paralelo, que si acaso luego hablaremos de ellas. La comunidad internacional ha apostado a través de ITER por verificar esa viabilidad tecnológica de la fusión. Estamos poniendo en juego a todo un montón de países, 35 países, hablo de memoria, y son los países más ricos del mundo y que tienen el 80% del PIB. Bueno, pues están trabajando todos juntos en ese proyecto y la fusión, y eso sería mi deseo, pueda ser la fuente de energía inagotable, barata y medioambientalmente aceptable para el futuro. No antes del 2050. O sea, antes, yo no sé si Mario cuando comentaba era un poco demasiado optimista, como fuente de energía, como no antes ni muchísimo menos, porque nos faltaría hacer un reactor, pero sí que se espera a mediados de este siglo que la viabilidad tecnológica esté probada. Toda la información que puedan desear, bueno, pues en ITER la tienen muy bien explicada y espero que bueno, pues si la visitan verán que hay con muchísimo detalle información relevante al respecto. Y nada más, estoy a su disposición para lo que me quieran preguntar.